En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Hay libros que esconden más de una historia. No solo el contenido nos cuenta algo, también su tinta, sus páginas, su elaboración, su cubierta. Estos libros nos maravillan y desbordan nuestra imaginación, hasta el punto que hay libros que inspiran a otros libros y libros que inspiran películas. Y a una de esas obras vamos a dedicar el programa de esta semana. Hola, José. Buenas, Antonio. Desde Totus Podcast os invitamos a pisar el freno y a deteneros, efectivamente, en esas obras. ¿Detenernos en las obras como hacen las personas mayores? No, hombre, de esas obras no, pero sí de una parte de esas obras que has mencionado en la introducción, en concreto de libros raros. ¿Te refieres a libros como aquel del que nos habló Humberto Eco en El nombre de la rosa? Hablas de ese libro prohibido de Aristóteles, prohibido porque suponía un peligro para la Iglesia y para el orden social concebido por el mismísimo Dios, ¿no? Ese libro. Pero ya sé que no vas por ahí. Y lo sé porque me has planteado que hagamos aquello que ya hiciéramos en los programas que hablamos de impresoras y de pinturas escritas, ¿verdad? Eso es. Para preparar esos dos temas me pediste que buscara información por mi cuenta. Tú hiciste lo mismo y luego, en ambos programas, hablamos de aquellas mujeres pioneras en la edición de libros y de aquellas obras de arte que se perdieron, respectivamente. Y para este programa me has pedido que busque 2 libros raros. Pero raros no por su contenido, sino por su continente. 2 libros raros tú y 2 libros raros yo. 4 libros raros por su forma. Obras raras de la bibliografía que fueron concebidas, como has dicho en la presentación del programa, como obras de artes únicas en su especie. Vamos al lío. Pero antes de comenzar, tengo curiosidad por saber cuál es el origen de la palabra libro. Porque en las lenguas europeas que conozco, en algunas se dice libro, como en español, o libro con V en portugués. Y en cambio en inglés, book. Y libro, con V también en italiano y en francés livre, y en alemán, más cercano al inglés, Buch. ¿Y esto a qué se debe? A que son lenguas diferentes. Bravo y gracias, rey de lo evidente, emperador del perogrullo. Venga, deja de hacerte rogar. ¿De dónde viene la palabra libro y por qué en inglés sigue otro camino? Mira, fíjate que en inglés existe la palabra library, que suena a libro, ¿verdad? Pero library hace referencia al lugar donde se guardan los libros. En su historia natural, Plinio el Viejo dice lo siguiente: antes de abandonar Egipto, debemos hablar de la naturaleza del papiro, en vista de que todos los usos de la vida civilizada depende hasta tal punto del empleo del papel. Marco Barrón nos informa de que el papel debe su descubrimiento a la victoria de Alejandro Magno, en la época en que fundó Alejandría en Egipto. Hasta entonces no se utilizaba el papel. Primero se usaron hojas de palma para escribir y después la corteza de ciertos árboles. Ostras, recuerdo haber leído algo sobre el uso de la corteza de los árboles para hacer el papel que se empleaba en los códices. Bueno, hoy día se sigue usando para los libros, aunque por suerte hay técnicas de reciclaje que reducen el coste medioambiental en la recolección de esta materia prima. Pero volviendo a lo que decía Plinio el Viejo, ¿qué tiene que ver eso que dijo con el origen de la palabra libro? Pues bastante, verás. Ten en cuenta que liber, en latín, hacía referencia a la parte interior de la corteza de los árboles. Y a eso hace referencia Plinio en su Historia Natural. De liber, la palabra viajó hasta llegar a nuestro libro. Entonces la palabra libro nos habla también de la historia de la escritura. Pues eso es muy interesante porque no sé si pasará lo mismo con la palabra en inglés. Pues curiosamente nos encontramos con la misma historia. La palabra inglesa book, como la alemana Buch, vienen de Weg, nombre del árbol que nosotros conocemos como haya. Y ya que estamos, el año pasado hablamos en uno de nuestros programas del códice Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana. ¿La palabra códice tiene una historia similar? Y tanto, la palabra códice viene del latín codex, que a su vez proviene de la palabra caudex, que significa tronco del árbol. Con esta palabra se designaba una serie de tablillas enceradas sobre las que se grababa el texto. Antes has mencionado library, que significa biblioteca. Aquí, si no me equivoco, se toma una palabra griega, biblos. Y más exactamente, biblon, que hacía referencia al material con el que se hacían los papiros. Qué bonito que todas las palabras que hacen referencia a los libros vengan de los árboles, su materia prima, finalmente. Hechas las pertinentes aclaraciones etimológicas, vamos a empezar a hablar de estos libros raros. ¿Empiezas tú, José? Empiezo yo, venga. Y lo voy a hacer con el libraco. Un libraco de dimensiones sobrebibliotecarias. Un libro de difícil encaje en las estanterías. El Codex Gigas. Con ese nombre me puedo imaginar por qué dices que tiene difícil encaje en una estantería. Ya verás.
90 centímetros de alto y 50 de ancho. A esto súmale los 75 kilos que pesa. Qué poquito. Un libro que pesa más que yo. Vamos, un libro de bolsillo. De bolsillo de titán. Ese libro, Sigo, también conocido como la Biblia del Diablo, fue escrito en el siglo XII en latín y sobre pergamino, supuestamente por el monje conocido como Germán el Recluso, en un pequeño monasterio de la República Checa. Con ese nombre intuyo que el pobre Germán tuvo mucho tiempo para componer el Codex Gigas. Sí, pero no. Cuentan que Germán el Recluso, monje de este monasterio checo, benedictino para ser más exacto, fue sentenciado a morir encerrado sin comida. Desesperado, propuso un trato al abad. Si lograba escribir un libro que contuviera todo el saber humano en una noche, le perdonaría la vida. Empezó a escribir, pero al ver que no terminaría a tiempo, decidió pedir ayuda al mismísimo diablo. Así, con ese pacto oscuro, terminó el famoso Codex Gigas. ¿Cuál es su plan, señor Satanás? En la noche de brujas abramos las puertas del infierno. Subamos a la tierra y vamos a alquilar un hotel completo. Hay otra historia menos sugerente que plantea que Germán fue condenado por un pecado que no ha llegado a nuestros días y que propuso al abad cambiar la condena del encierro en una celda por un año de trabajo forzados en el scriptorium, donde finalmente compondría el Codex Gigas. ¿Y el contenido del libro está relacionado con el diablo? No, en realidad el Codex Gigas es una Biblia, una versión de la Vulgata concretamente. Lo que ocurre es que el buen monje Germán tuvo la idea de incluir entre las miniaturas una imagen del mismísimo diablo. Imagínate, incluir un retrato del enemigo de Dios en su libro sagrado. Luego se quejaría si el abad lo volvía a castigar. Pues fíjate, peor aún, aquí se cumplía eso de que en el pecado lleva la penitencia. Se decía por aquellos años que quien portara este libro sería perseguido por una maldición hasta el fin de sus días. Madre mía, menuda historia la de este libro. Deberíamos dedicarle un programa entero. Pero otro día, no te escaquees que te toca. ¿De qué libro vas a hablar tú? Pues te voy a hablar de un libro que se puede leer de 6 maneras diferentes. Anda, como aquellos libros de Elige tu propia aventura. En este caso, estas 6 formas diferentes se refieren precisamente a la forma del libro. Se trata de un libro encuadernado con la técnica de 2 a 2, que consiste básicamente en unir 2 libros por el lomo, como si fueran siameses. Suena un producto muy bonito y vistoso, pero tan manejable como el mastodóntico Codex Gigas. En este caso, el libro del que te hablo se abría hasta de 6 maneras diferentes. Se trata de un libro que es propiedad de la Biblioteca Nacional de Suecia y que, según el historiador de la Universidad de Leiden, Erik Quackel, se imprimió en Alemania durante el siglo XVI, entre los años 1550 y 1570. ¿Y cuál es el contenido del libro que se puede abrir de 6 maneras diferentes? Hay varios tipos de textos. La mayoría son textos devocionales y hay hasta un catecismo del reformista Martín Lutero. Pues pareciera que quien lo diseñó tenía poco interés en que la gente leyera a Lutero. Pareciera. Aunque la lectura no fuera muy fácil, el diseño del libro ya fue en sí mismo toda una hazaña. Un libro, gracias a unos ganchos estratégicamente colocados, que se podía abrir de esas 6 maneras distintas, fíjate. Hay quien dice que no se debe juzgar un libro por sus tapas. En este caso, estoy completamente en desacuerdo con esa afirmación. Pues comparto tu opinión. Se trata de un libro de una gran belleza y de un ingenio no menor. Tu turno. Seguro que también traes un libro con un diseño raro. Sí, en este caso se trata de un formato que se puso de moda en el siglo XVI. Libros con forma de flor de lis. ¿Flor de lis algo que ver con la corona francesa? Todo que ver con la corona francesa, ya que la flor de lis era el símbolo de esta. Y a los encuadernadores se les ocurrió que sería buena idea diseñar libros con esta forma. No veas qué peloteo, ¿eh? Bueno, peloteo no, el resultado la verdad es que es bastante vistoso. En la Biblioteca Municipal de Amiens, en Francia, podemos encontrar y contemplar uno. El libro que se conserva en esta localidad francesa data de 1555 y se hizo expresamente para el rey Enrique II de Francia. Se trataba de un libro de horas. Claro, se ve que allí no tenían muchos relojes. No, Antonio, no va por ahí la cosa. Un libro de horas es un libro muy especial, ya que eran únicos. Cada libro de horas se hacía exclusivamente para una sola persona. Nada de producción en cadena ni de grandes tiradas. Estos libros contenían salmos, oraciones y muchas iluminaciones. Eran libros únicos, como este Damián, que además tiene esta particular forma de flor de lis. Ya lo sabía. Es que cuando te picas pareces más inteligente. Pues no sé cómo tomarme eso. Con agua y una mejilla de primperán. Venga, me toca. Te toca. Tú has hablado de un libro con forma de flor de lis. Yo voy a hablar de libros con otras formas poco convencionales. Dime que había un libro con forma de dodecaedro. Ya te gustaría, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Pero sí he encontrado libros con forma de óvalo, como un libro francés, otro libro de horas de 1525. Luego hay otros libros, en cambio, que tenían forma de círculo, como el Codex Rotundus,
el Grundbuch de Fürstbischofs o un ejemplar de la Constitución de 1931 en formato polvera. El Codex Rotundus, que podemos encontrar en la Dombibliothek de Hildesheim, en Alemania, al que se puede considerar además el primer libro de bolsillo de la historia y que tiene la forma de un queso de esos redondos tras los que podemos correr en una de esas preciosas colinas en Gloucester. Ahí está. El conocido como primer libro de bolsillo de la historia es una maravillosa obra de la artesanía medieval. Tanto tapas como hojas son perfectamente redondas y el libro está cerrado mediante unas hebillas de metal con formas góticas. Se trata de un libro de 266 páginas hechas de pergamino manuscritas. Sus tapas tienen detalles en tinta roja y dorada. Tú lo has dicho, una auténtica obra de arte de la artesanía medieval. Igual que el libro que comentamos antes, se trataba de un libro de horas, es decir, un libro de contenido religioso hecho en exclusiva para una sola persona. En este caso, parece que para un aristócrata flamenco. ¿El capullo de Jerez? No, otro tipo de flamenco. Se trataba de Adolfo de Cleves, señor de Ravenstein, hijo del duque de Cleves. Seguro que no tenía tanto arte como el capullo de Jerez. Algo de arte tendría cuando le dedicaron un libro como el conocido como Codex Rotundus. También es verdad. Bueno, déjame hablar ahora del Grundbuch des Fürstbischofs. ¿De qué? Del Grundbuch der Fürstbischofs. Perdón, Antonio, que no te he oído bien. ¿De qué me quieres hablar? De otro libro redondo. Que eso es lo que viene a significar Grundbuch. Y que también era otro libro de bolsillo, como el Codex Rotundus. A finales de 2007, la Biblioteca Universitaria de Heidelberg informó que gracias a la intervención del profesor Walter Eichmann y con el apoyo de la Fundación Estatal de Baviera, se había conseguido hallar el único libro circular del Renacimiento, hasta entonces conocido solo por unos pocos especialistas de la antigua biblioteca de la corte del príncipe obispo de Würzburg. En la Galería de Christie's en Nueva York, este libro redondo fue subastado y devuelto a su lugar de origen. Y para ir terminando, has mencionado antes un ejemplar de la Constitución de 1931 con forma de polvera. Exacto, un ejemplar de la Constitución de la Segunda República Española. ¿Y a qué se debe este curioso formato? Se trata de ejemplares conmemorativos, pero la historia de este formato se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa. Después de su redacción, aprobación y promulgación, volvió a España el deleznable Fernando VII, quien, tras aparentar que la aceptaba y acataba, acabó por prohibirla. Hasta quiso arrojarla a las lóbregas mazmorras del olvido. Si es que no por capricho nuestra admirada Nieve con Costrina lo llama el más tuerzo. Para evitar esa prohibición del más tuerzo, mucha gente transportaba ejemplares de la Constitución de 1812 en pequeñas polveras. Qué ingenioso, ¿eh? Ya veo pues que, como homenaje a estas polveras constitucionales, el Congreso de los Diputados decidió recuperar este formato para conmemorar otra constitución progresista que fue pisoteada por otro atajo de más tuerzos. No lo podría haber dicho mejor, compañero. Pues ahí queda este programa que hemos querido dedicar al libro como objeto artístico, como obra de artesanía que puede ser bella no solo por su contenido, también por su continente. Por eso no dejen nunca de leer, de comprar libros en cualquier librería de barrio, preferentemente, claro, y por supuesto de usar la biblioteca pública más cercana. Buena recomendación. Por cierto, Antonio, ¿sabes por qué suelo dedicar los domingos a leer? ¿Porque los domingos no trabajas y tienes el día libre? Exacto, porque los domingos libro. Uf, ¿y quién me libra a mí de ti? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.